Bona tarde a tothom, buenas tardes a todo el mundo. La verdad es que es una auténtica sorpresa encontrarnos con este éxito de convocatoria hoy y lamento que algunos de vosotros os tengáis que estar de pie escuchando todos los debates que tendremos. Esperemos que sean al menos interesantes y que salgáis con la idea de que os hemos sido capaces de aportar alguna cosita. Deciros, recordaros solo, después os lo volverán a decir, pero lo repito, que el cóctel networking lo haremos en la parte, tenéis que bajar hasta abajo e ir a la zona del Cibernarium. Nos lo servirá la Fundación Futur, que es una empresa social que hace unos caterings fantásticos y maravillosos, y que os emplazo a todos los que tengáis empresas y entidades a que trabajéis con ellos, porque a nosotros la verdad que nos ayudan un montón y siempre es de gratitud. Hoy tengo un poquito de riesgo al moderar esta mesa con estos tres personajes. Yo creo que difícilmente, si buscáramos tres personas o tres perfiles de más nivel para estar en esta mesa, nos costaría a día de hoy en este país. De hecho, tenía que haber una cuarta, que es Lluís Pareras, del Colegio de Médicos, que también tiene un fondo muy interesante, que él al final no ha podido acompañarnos, pero sí que me ha pedido que lo mencionara, porque además el Colegio de Médicos también será uno de los partners que estarán muy presentes en todo el proyecto, ¿no? El riesgo que tengo es que probablemente esperáis mucho de esta mesa redonda, y si lo hago bien será lo que toca, y si lo hago mal será culpa del moderador, con lo cual eso es un riesgo, y esperemos que cuando acabe la mesa redonda no al menos salga como los árbitros, sin que me piten. A mí me gustaría empezar por Carlos. Carlos ya lo habéis escuchado antes, pero Carlos es un rara avis, porque Carlos es un emprendedor en la Caixa. Y eso a veces puede parecer una contradicción para ciertas personas, pero los que le hemos seguido durante estos últimos años hemos ido viendo cómo él ha ido construyendo un proyecto con muchísimo sentido dentro de la Caixa, que a día de hoy tiene una dimensión muy significativa, y especialmente ha desarrollado también un área en temas de salud bastante relevante. Me gustaría, Carlos, que nos pudieras compartir un poquito el proyecto, dónde lo tenéis a día de hoy, qué habéis hecho y qué queréis hacer en el futuro, sobre todo en el ámbito de salud. Gracias, Xavier, pero a ver, yo primero no me considero una rara avis, y luego al final yo he tenido la suerte de entrar hace 11 años en la Caixa, cuando esta tenía una visión que era intentar hacer cosas para algo que en aquel momento era incipiente, que era el mundo de las startups, y que hasta aquel momento la entidad pues no había afrontado o no había desarrollado una política propia, ¿no? Y con el tiempo y con prueba-error y sin prisa pero sin pausa, pues hemos ido creando un poco nuestro proyecto. A mí me gustaría irnos 10 años atrás, ¿no? Porque al final, cuando tienes un poco de perspectiva, eres capaz también de saber dónde estamos, ¿no? Hace 11 años, cuando nosotros iniciamos la actividad, prácticamente lo que se denomina el ecosistema de startups no existía en España. La palabra emprendedor, y me acuerdo que yo empezaba y cualquier charla tenía que empezar con la definición de qué es un emprendedor, ¿no? ¿Qué es un emprendedor? ¿De dónde viene la palabra emprendedor? ¿Qué significa, no? Hoy en día la palabra emprendedor está, me permitiría decir, casi vulgarizada, ¿no? Se utiliza casi en cualquier ámbito y en cualquier entorno, ¿no? Y para tan solo haber pasado 10 años es un aspecto muy significativo, porque quiere decir que este aspecto de creación, de riesgo, de innovación ha sido permeable a la sociedad. Y yo creo que a día de hoy, en gran medida, está normalizado, o empieza a estar normalizado, ¿no?
Hace 10 años pensar que 5 instituciones como las que formamos parte de Ship2B se asociaran para montar un proyecto como este era del todo impensable. Y hoy pues ha sido posible. ¿Cuál es nuestra visión como Caixa? Al final nosotros cuando empezamos lo que identificamos es que había un gap relevante en la primera etapa de financiación de las startups, ¿no? Justo cuando un emprendedor, un grupo de emprendedores pone en marcha una iniciativa y ya ha convencido a su entorno cercano, ¿no? Que básicamente pone dinero en la misma porque conoce y confía en la persona, ¿no? Y tiene que entrar como si dijéramos un tercero que lo que ha de hacer es comprar el proyecto, ¿no? Y por tanto la expectativa que tiene invirtiendo es por el retorno que este proyecto va a poder hacer, ¿no? Pues normalmente el capital semilla, este capital inicial, es la línea de inversión más difícil que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente es una compañía inmadura, donde la propuesta de valor aún normalmente está por hacer, donde el equipo se ha de completar y por tanto hay un riesgo evidente de implementación. En segundo lugar, porque como inversor financiero el ticket que tú pones es un ticket, aunque es alto para la startup, pero relativamente pequeño para una institución financiera, y por tanto el coste de gestión de esta inversión es alto. Y en tercer lugar, porque cualquier inversor que invierte a riesgo lo que espera es poder desinvertir, ¿no? Y la liquidez en compañías en sus etapas iniciales es muy lejana, ¿no? Es decir, es muy líquido, es un activo muy líquido, ¿no? No lo puedes hacer líquido en mucho tiempo, ¿no? Y esto es lo que provocaba que prácticamente no hubiera dinero privado que invirtiera en primeras etapas, ¿no? Mucho riesgo, mucha liquidez, mucho coste de gestión. Bueno, lo que decidimos en Caixa es, bueno, ya que no hay nadie privado, vamos a intentar hacer nosotros nuestro modelo. Y empezamos ahí, ¿no? Y empezamos equivocándonos mucho y inicialmente haciendo una cosa que era invertir a través de un fondo generalista. Y me ha gustado mucho la reflexión que se ha hecho de una startup no es una empresa pequeña como un paciente, como un niño, no es un adulto pequeño a la hora de tratar. Pues una startup de ciencias de la vida no tiene absolutamente nada que ver con una startup de internet y que una startup industrial. Y por tanto, cuando nosotros iniciamos el camino y hicimos un vehículo generalista, aunque lo que hacíamos era invertir en etapas inmaduras, ¿no? En primeras etapas, tratábamos igual a todo el mundo, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que el ámbito de ciencias de la vida tiene unas características propias que necesita de un perfil inversor, de una cantidad de recursos y de un horizonte temporal muy distinto al que pueda haber en otros entornos, ¿no? Por tanto, con el tiempo que hemos hecho, hemos creado una división especializada en ciencias de la vida. Esta división, que está formada básicamente por gente que conoce de producto, o sea, básicamente bioquímicos, médicos, biólogos, etcétera, y que tienen experiencia básicamente en dos activos: o en transferencia de tecnología, y esto quiere decir en saber extraer el conocimiento que se genera en los centros de investigación, en los hospitales, etcétera, y llevarlo a una NIUCO, a una nueva estructura sobre la cual se invierte para poder desarrollarlo. Por tanto, necesitas perfiles de transferencia de tecnología, o bien gente que haya trabajado en la industria, ¿no? Y que por tanto conozca perfectamente cuál es el camino que regulatoriamente normalmente ha de pasar una compañía hasta poder llegar a mercado, ¿no? Esto es lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos fue entender perfectamente que en el ámbito de ciencias de la vida esto es una carrera a muy largo plazo. Y por tanto tú no puedes entrar con la expectativa de que tú vas a salir en 2 años o en 3 años, ¿no? Sino que normalmente, si tú tienes éxito del capital semilla, o sea, el criterio de éxito de capital semilla es que la empresa es capaz de levantar una serie de inversión de capital riesgo. Es decir, tú has sido capaz de hacer una compañía invertible por parte de ya el gran capital, ¿vale? Y por tanto a crear un sindicato inversor suficiente como para poder crear un hito de valor significativo, ¿no? Y por tanto, tú cuando inviertes en capital semilla has de cambiar el chip, ¿no? Es decir, oye, yo no estoy buscando tanto el llevar la compañía desde este punto hasta el punto final, sino que he de ser capaz de llevar la compañía hasta la siguiente etapa, ¿no? Que es el sindicato inversor, que es capaz de levantar una serie A o una serie B para llegar al proyecto a la siguiente etapa. Y para poder hacer esto, ¿qué necesitas hacer? Hablar con los señores que ponen dinero en la serie A y en la serie B, ¿no? Por ejemplo, el que tenéis allá al otro lado de la mesa como es Sisios, ¿no?
Y luego hablará Isios, pero la verdad es que una de las grandes revoluciones en España y que ha provocado el gran cambio en ciencias de la vida, pues yo creo que es el hecho de que tengamos un gran fondo especializado en ciencias de la vida que intente invertir en Barcelona, en España, con los mismos criterios de exigencia que se puede invertir en Ginebra, en Londres o en Estados Unidos, ¿no? Y el tercer punto que pusimos, es decir, no solamente queremos invertir en primeras etapas con equipos especializados, con un horizonte de hacer un proyecto invertible por los sindicatos, sino que lo que queremos es que hayan más proyectos, ¿vale? Es decir, si somos Capital Semilla, lo que intentamos incentivar es que los proyectos que nos lleven para iniciar este camino nos lleguen de la mejor forma posible, ¿no? Y aquí, conjuntamente con la obra social La Caixa, hace un año decidimos poner en marcha un proyecto que se llama Caixa Impulse y que básicamente actúa antes de la creación de la NEUCO, antes de la creación de la compañía. Y lo que se trata es de ir a los centros de investigación, ir a los hospitales, ir a las universidades, ver qué activos protegidos o protegibles tienen y ver si tienen ganas de hacer un camino de validación, de valorización del activo y de ver si este activo es transferible al mercado. Y por tanto, lo que se da es un dinero y un mentoring a fondo perdido con el objetivo de validar si este activo puede ser el germen que constituya una futura compañía. Por tanto, al final de estos 10 años, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un programa básicamente de transferencia de tecnología con la obra social, con carácter anual, que intentamos acompañar 15 proyectos de toda España. Tenemos un vehículo de Capital Semilla que lo que intenta es entrar en proyectos de ciencias de la vida en etapas iniciales. En terapéutico serían en preclínicas, ¿no? Pero en diagnóstico pues también serían en etapas de validación. Pero sobre todo poder con la ambición de acompañarlos hasta poder levantar una serie A y por el otro lado tener un vehículo inversor que pueda coinvertir en estos sindicatos internacionales en series A y en series B, ¿no? Con sindicatos en los que nos encontramos con Isios y con otros players internacionales. Gracias, Carlos. La verdad es que me has pisado un poquito la presentación de Josep Lluís, pero bueno, estas cosas pasan. Fuera bromas, hace 10 o 15 años había una serie de personas en este país que se les podría casi llamar soñadores, que visionaban un ecosistema en Barcelona, Cataluña y España similar o que se acercara al que pueda haber en otros entornos como por ejemplo el de Massachusetts. Y siempre se acababan las conversaciones diciendo no, eso será imposible porque aquí no tenemos grandes fondos. Como ahora veo aquí, por ejemplo, a Montse Vendrell, que es una de las soñadoras de aquel entonces, que después ha sido una de las artífices de todo lo que ha pasado. Y en cambio, pues llegaron una serie de personas, entre las cuales Josep Lluís, que decidieron cambiar esta realidad y que nuestro país también pudiera tener un gran fondo. Josep Lluís, me encantaría que le pudieras compartir con todos un poco el proyecto de Isios, dónde estáis y hacia dónde vais. Molt bé, gràcies Xavier, gracias por la invitación, enhorabuena por la acogida, no solo por la iniciativa, sino por la acogida. Una foto ahora y colgarla en Twitter daría testimonio de lo que habéis conseguido hoy y seguro que vais a conseguir mucho más, ¿no? O sea que enhorabuena. Bueno, Isios Capital nace en el 2008. Veníamos de ámbitos distintos, emprendimiento biotecnológico europeo, mi socio Joel, yo venía de una farmacéutica que está en Barcelona y yo había estado un tiempo allí valorando moléculas e invirtiendo desde la farma en el ámbito biomédico. Otro de mis colegas venía del ámbito del capital riesgo en general y otra de mis colegas venía también en Suiza de una compañía también biotecnológica, ¿no? Lo que habíamos percibido es que en el mercado, en España en particular, había una excelentísima producción científica que no se correspondía con los parámetros de creación de empresas, es decir, había un mismatch
extraño que realmente llegábamos a producir como se produce en Boston, o llegábamos a producir como se produce en Tel Aviv o en otras digamos sedes mundiales de la innovación, pero sin embargo a nivel científico, pero no, incluso a nivel de patentes estaba creciendo, hay indicadores que iban muy bien, pero realmente no había un tejido empresarial, ya no lo de startups o emprendimiento, realmente un tejido de gente con ganas de emprender y de arrancar proyectos. Y eso era, por tanto, fue el germen del proyecto cuando empezamos a levantar dinero. También es verdad que en aquel momento, y agradecemos una y otra vez la inversión de impacto que tuvieron los primeros inversores que entraron en nuestro primer fondo. Hoy gestionamos 2 fondos, es un total de 165 millones de euros en un fondo del 2008 y en un fondo actual del 2014. Y desde ahí invertimos, pero no hubiera sido posible sin aquellos que en su momento apoyaron un grupo de emprendedores, directivos, etcétera, del sector que nos uníamos a arrancar este proyecto en 2008, ¿no? Entre los que estaba obviamente Kasia, y Carlos ha seguido nuestra trayectoria también desde el principio. Por tanto, bueno, ese principal objetivo, que era más bien aprovechar oportunidades para invertir, no dejaba de ser también un objetivo más genérico de empezar a movilizar al ecosistema, porque ingredientes teníamos los ingredientes de la academia, teníamos los ingredientes de la excelencia científica y clínica, teníamos los ingredientes de la industria, Esteve está aquí hoy, otros players de la industria que están aquí, teníamos obviamente las escuelas de negocios, es decir, ¿qué faltaba? Bueno, el capital era lo que realmente faltaba. También es verdad que ver algunos angel investors y familias y empresarios individuales y vecinos de fundadores de compañías que se animaban a invertir algo a ciegas, porque evidentemente no había trayectoria y no había muchos referentes previos, pues también era un ecosistema de valientes en el 2008, 2007, 2006, y por valientes aquí veo un montón de caras que ya fueron valientes en su momento y la verdad es que todos hemos contribuido un poco a generar este ecosistema, que al final no olvidemos que Ixios en definitiva no deja de ser una entidad de capital que gestiona dinero. Los socios tenemos una contribución en el fondo, es principalmente dinero institucional, dinero de familias, patrimonio privado que se ha atrevido a apostar, y por tanto aquí se han mencionado palabras que en un contexto como lo que hace Ship2B, en particular Tech for Health, pues la verdad no hay que olvidar que es que estos proyectos de impacto tienen que tener un impacto social, bien, pero muy a menudo hay que buscar el impacto financiero, que es el que a nosotros nos mueve. Sin embargo, el impacto financiero habitualmente tiene un impacto social en el ámbito de la medicina, y esa es la gran virtud de este sector. Y no hay nada que nos conmueva más que ver cómo un científico llega a la oficina y nos plantea pues una solución a una enfermedad, una solución a una necesidad médica no cubierta, que invirtiendo en ella podemos dar rentabilidad a nuestros inversores, rentabilidad al fundador de estas compañías, y a la vez hacer llegar una solución a los pacientes, ¿no? Y luego, por el camino, que eso es una actividad que poco se ve en lo que hacemos, porque lo que hacemos, pues bueno, hemos hecho 1.500 compañías, 1.700 en los últimos 8 años, hemos visto, con mayor o menor intensidad, hemos invertido en 16. La pregunta sería, ¿qué ha ocurrido con todas las otras, ¿no? Bueno, pues hemos invertido muchísimo tiempo, y creo que los que habéis pasado por nuestras oficinas, o pasaréis o pasáis, intentamos aportar la mayor parte de conocimiento y relaciones en el proceso de análisis, en el convencernos de que lo que se está haciendo es una buena inversión, pero también una buena solución terapéutica o de diagnóstico, ¿no? Y la verdad es que, como nosotros decimos siempre, somos la consultora más ruinosa posiblemente que haya en Barcelona, porque por horas dedicadas a los proyectos, y habiendo invertido solo en 15 o 16 de 1.000 y pico, pues hemos empleado muchísimas horas dando apoyo, a veces psicológico, a veces de datos de mercado, a veces de estrategia regulatoria, a veces y por tanto creemos que de alguna forma hacemos nuestro impacto. Todo dicho sea de paso, es un impacto que al final tiene que derivar de alguna forma en un buen retorno. Si no, nuestros inversores nos seguirán invirtiendo, si no, el sector nos seguirá recibiendo apoyo. Nadie se atreverá. Y luego también solo añadir e incidir que, por estadísticas, si uno mira Silicon Valley, Boston, Tel Aviv, etcétera, el sector biomédico es el sector, y no tengo los datos aquí, leí algún estudio hace un tiempo, que en el ámbito del emprendimiento más emprendedores en serie genera. Es decir, un científico que ha inventado un anticuerpo monoclonal y que lo desarrolla, lo lleva al mercado y vende su compañía, que es muy legítimo, a un gran comercializador,
¿Qué va a hacer con el dinero? ¿Qué va a hacer con su posición? ¿Va a integrarse en un equipo de I+D? Bueno, quizá por un año o dos. Estará pensando en su próxima innovación, en su próximo negocio. Y hay muchos nombres. Alex Zaffaroni, hay un montón de nombres que están en el Hall of Fame californiano Biotech, que han hecho múltiples compañías una tras otra. Por tanto, es bueno promover el sector, es bueno invertir en él porque genera muchas iniciativas, contagia a otros emprendedores y el propio emprendedor crea y crea y crea. Y al final, si hay un impacto múltiple y transversal, bueno, evidentemente social, antes que nada. Si además ganamos dinero y hacemos un retorno para inversores, magnífico. Muy bien, muchas gracias, Josep Lluís. Daniel es, podríamos decir, el hombre de moda del sector a día de hoy. Daniel ha lanzado recientemente una plataforma de crowdfunding, pero en equity, es decir, crowd equity, que quiere decir que puedes invertir con pequeñas cantidades en empresas, muchas veces también pueden llegar a ser biotecnológicas, y lo haces de una manera fácil, rápida y a través de medios digitales. Daniel lanzó la plataforma recientemente, me parece que fue el año pasado, y está teniendo un crecimiento espectacular. Me gustaría, Daniel, que nos comentaras de dónde surgió la idea, dónde estás a día de hoy y por qué crees que cada vez más gente se va a introducir en este mundo del crowd. Pues muchísimas gracias por la invitación primero y por lo del hombre de moda, que me ha gustado mucho. Pues efectivamente Capital Cell es una empresa que me parece que cumplimos un añito en febrero y sí que es verdad que estamos teniendo un crecimiento bastante interesante, lo cual nos va a llevar a, no sé, creo que vamos a transaccionar 1 millón de euros aproximadamente a final del mes que viene. Todos ellos han sido inversiones de pequeños inversores que han puesto su dinero directamente en lo que van a ser al final 7 o 8 startups biomédicas. Todo esto es un concepto que empezamos a desarrollar hace 3 años y básicamente todo esto para una persona como yo y como el resto del equipo que empezó Capital Cell, pues no vino del mundo financiero ni vino tan solo del mundo biotech, sino que en su momento nos juntamos un equipo de gente bastante variada. De hecho, yo ahora sigo aquí, otro se ha hecho chef y el otro está promoviendo conciertos en México. Al final, lo que nos movía realmente era la base de todo esto era una idea colaborativa. La economía colaborativa se ha convertido en un poquito en un palabro, pero tiene muchísimo significado. La gente que tiene la mentalidad colaborativa no está buscando tanto un intercambio de medios para conseguir fines, sino que más bien está intentando buscar la conexión de aquellos que tienen un interés en común. Está buscando la conexión de aquellos que quieren mejorar la sociedad a través de la ciencia, está buscando la conexión de aquellos que quieren conseguir una rentabilidad y está buscando... pues, todo eso en su momento nos parece una idea fantástica y una de las razones por las cuales yo sigo aquí y ellos no, en cierto momento nos dimos cuenta de que esto implicaba crear básicamente una empresa financiera regulada, lo cual, como mis compañeros pueden atestiguar, es una guerra. Lo que pasa es que estamos extraordinariamente satisfechos de lo bien que ha funcionado. Durante, un poco al igual que la historia de Caixa, nosotros empezamos haciendo esto de manera generalista y en su momento estuvimos analizando pues gente que quería hacer productos de limpieza, diarios digitales, un poquito de todo. Y con todo esto lo hicimos con un nivel de éxito razonable. De hecho, antes de ser Capital Cell fuimos los que le hicimos la campaña de crowdfunding a Pedro J. Ramírez, quizá a algunos os suena, lo cual se convirtió en una campaña de crowdfunding de 3,5 millones de euros, batimos unos cuantos récords, pero no era exactamente lo que queríamos hacer. Y de esto nos dimos cuenta, de hecho, viendo una presentación de una empresa que ha pasado por, que seguramente todo el mundo conoce muy bien aquí, que es iProteos, a la cual vimos presentar en un foro de inversión generalista y nos dimos cuenta de que, a pesar de que iProteos representa un sector extraordinariamente potente en Cataluña como es el biotech, porque efectivamente tenemos una ciencia envidiable, a pesar de que su propuesta era la de llevar medicamentos que van a curar
enfermedades que son bastante terribles para quienes las padecen, se encontraron delante de una población de inversores que no tenían el menor interés en lo que le estaban explicando. Y a nosotros no nos parecía demasiado lógico, pero lo que nos llevó a la conclusión de que el biotech, igual que muchísimos proyectos de impacto social, son difíciles de entender, son muy difíciles de entender para un montón de gente, y nos pareció que seguramente tenía sentido que nosotros montáramos un vehículo que fuera capaz de analizar, entender bien estos proyectos y proponerlos de manera que cualquiera pudiera invertir directamente en ellos. Y quizá esta es un poquito la clave de lo que es el crowdfunding. Estamos creando, con unos medios tecnológicos bastante sencillos en realidad, la posibilidad de que cualquiera pueda elegir de manera muy directa qué es lo que hace con su dinero. Y esto lo hacemos a través de, bueno, pues en realidad posiblemente un equipo que hace exactamente lo mismo que cualquier otra empresa de inversión, due diligence, análisis, etcétera, etcétera. Y Josep, yo, si me permites, te voy a disputar el título de consultora ruinosa, porque todo esto incluye una cantidad infinita de horas de mentoring, de asesoramiento, etcétera, etcétera. Un poquito, creo que en esto cuanto más idealista seas, más vas a tender a querer hacer que aquellos proyectos que valen la pena, pero que no están preparados para recibir dinero, lleguen a estarlo. Entonces, creo que forma un poquito parte de lo que hacemos de manera extraoficial y para la gran desgracia de mis inversores. Todo esto al final nos pone en un equipo que es capaz de hacer casi todo lo que hace un fondo de inversión, excepto poner dinero, naturalmente. Al final nuestra propuesta es permitir al inversor decidir dónde pone su dinero de manera muy directa. Y creemos que esto tiene muchísimo sentido para mucha gente. Y creo que si estáis aquí oyendo hablar de inversión de impacto social, es porque todos vosotros queréis tener una cierta decisión sobre lo que ocurre con vuestro dinero, que al final hoy en día es... había oído por ahí que tiene más importancia donde pones un dólar que donde pones un voto, y realmente tiene un poco de verdad. Lo que hacemos con nuestro dinero tiene una importancia clave en la sociedad en la que vivimos. Si elegimos dárselo a aquellos que nos van a traer dinero sin preguntar de dónde lo han sacado, van a pasar ciertas cosas. De la misma manera que nuestros hábitos de consumo van a cambiar la forma de la sociedad que nos rodea. Nosotros creemos en la posibilidad de ofrecer a la gente esa elección. Nosotros creemos firmemente que el sector de la salud es un sector de impacto social per se, a pesar de que, y por una feliz coincidencia, es el sector de inversión más rentable en España desde 2008. Es decir, ofrece una posibilidad maravillosa para aquel que decida atreverse a poner dinero en una cosa tan sui generis como un fármaco peptidomimético. Le ofrece la posibilidad de tener unos retornos de inversión fantásticos y además saber lo que va a conseguir de bueno si su inversión llega a buen puerto, es un fármaco, y también lo que va a conseguir si su inversión fracasa, que es apoyar la investigación, una cosa para lo cual muchísimos de nosotros estaríamos dispuestos a donar dinero a fondo perdido. Creemos que la inversión en impacto social y la inversión en salud cumple un poquito todos los requisitos para aquel que sea consciente de lo que hacer con su dinero, y esperamos seguir creciendo. Bueno, entramos en el tiempo de las respuestas cortas. Yo creo que ya nos hemos presentado. Tengo unas cuantas preguntas. Me gustaría generar un poquito de polémica, porque si no la gente se nos duerme. Pero a ver las respuestas que hacéis, y a partir de aquí veremos. Una primera pregunta que tenía es: ¿cómo veis el ecosistema de salud a día de hoy en Cataluña y en España, a nivel de debilidades y de fortalezas? ¿En qué somos fuertes y en qué somos débiles? ¿Y qué nos falta aún para intentar reforzar este ecosistema? ¿Disparo yo? Sí. Pues es un compromiso, ¿no? Porque el primero que en función de... a ver, yo antes he dicho que lo más difícil es no es el capital. Yo diría que en el ámbito de ciencias de la vida aún hace falta más capital del que a día de hoy está disponible para invertir, ¿vale? Es decir, yo os diría que en Internet a día de hoy o en
o en determinados proyectos hay liquidez en el sistema y hay mucha gente dispuesta a invertir. En el ámbito de ciencias de la vida, que además es un ámbito que es muy intensivo en capital, especialmente en algunas especialidades, aunque no tiene nada que ver la existencia de los fondos que hay a día de hoy, como Ixios, como Caixa, como Health Equity, comparativamente con lo que se puede llegar a hacer, aún hay poco dinero en el mercado, ¿no? Por tanto, yo diría, aún nos hace falta que haya más dinero. Para podernos comparar con otros ecosistemas nos hace falta el dinero. Lo segundo que nos hace falta es un exit. Es decir, al final, ¿por qué hay tanta gente que invierte en Internet ahora? Porque en los últimos 5 años han habido entre 10 y 15 compañías que han hecho todo el ciclo de inversión y que han entrado con capital semilla, business angels, amigos, fondos, etcétera, y han conseguido desinvertir con enormes plusvalías. Y por tanto este dinero se ha vuelto a reinvertir en el sistema, ¿no? Y aquel que no invirtió, pues está al lado, o sea, yo no invertí, pues ahora quiero empezar a invertir, ¿no? Yo creo que en el ámbito de ciencias de la vida, en España hemos tenido éxitos en el sentido de que hemos conseguido que empresas españolas se financien al mismo nivel que compañías internacionales, que algunas empresas españolas consigan licencias al nivel que otras compañías internacionales, pero aún no han dado un retorno al inversor suficiente como para poder generar este círculo, ¿no? de volver a reinvertir en el sistema, ¿no? Este sería el segundo. Y el tercer entorno que yo diría que nos hace falta es, yo creo, una mejora en la transferencia de tecnología. Es decir, yo creo que, y yo lo he hecho muy bien, ¿no? La producción científica que se hace aquí es brillante, los científicos de los centros de investigación que tenemos son brillantes, el proceso de patente, de cómo se decide patentar algo, de cómo se decide la estrategia de protección, la estrategia de valorización, la estrategia de seguir al mercado, aún no está al nivel que tendríamos, ¿no? Y ahí Joe, yo creo que tiene más experiencia que yo en ese sentido y puede poner más el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, voy a aprovechar porque has abierto los puntos que efectivamente hay que incidir sobre ellos. Solo para los que quizás no dominéis la jerga del capital, un exit, que además en catalán es como un exit, ¿no? Un exit, pero en inglés es un exit. Exit y exit es la salida del capital de una inversión. Y eso es un éxito, ¿no? Es un exit. Por tanto, definir que efectivamente un ejemplo que permita extender y hacer generalizable pues, que una inversión en ese sector es bueno para el capital privado, va a hacer que la gente se anime, ¿no? Que la tieta àvia pregunti al seu director de la Caixa, ¿no? De la oficina de la esquina, dónde puedo poner mi dinero, que me han hablado que la biotecnología efectivamente puede ser rentable. Y ahí enlazo con más dinero privado. Yo siempre pongo un ejemplo, estábamos en una compañía en Suiza, invertidos desde hacía pues, 4 o 5 años, yo iba cada 2 meses iba al consejo y cogía un coche de alquiler, estaba cerca de Ginebra y paraba en una gasolinera. El señor de la gasolinera era un gallego que estaba allí, lo conocí luego al cabo de 5 veces de poner gasolina y me oyó hablar en castellano y me preguntó y qué hacía allí y tal. Y le dije que estaba como inversor en una compañía. Y el tipo sabía todo el ecosistema de empresas de la zona en Ginebra. Era un señor que sus ahorros, su banquero privado, que el banquero privado en Suiza pues es un tipo que a lo mejor no hablamos de los grandes patrimonios, sino un señor de la oficina que le gestiona 10.000 francos suizos que tiene un depósito, era el propio, lo que vengo a decir es que el propio dinero privado, es decir, el ahorrador privado y incluso el director de la oficina, se sentían orgullosos de la ciencia que tienen en torno a su zona geográfica. Y eso hacía que el inversor privado, porque al final si todos empezamos aquí, no sé cuántos en la sala invirtieron en preferentes, no quiero tocar ese tema porque es un poco polémico, pero a veces puede ser más arriesgado invertir en un producto financiero complejo que uno no conoce, que a lo mejor invertir en el científico que es vecino del cuarto primera, que resulta que te ha hablado un día en el parking, que está con sus colegas de laboratorio arrancando una compañía. Entonces, lo que sí vemos es que en Suiza y en Tel Aviv y en Boston, esos 10.000 euros que para un ahorrador, pueden ser dinero, para una compañía que arranca,
Es mucho dinero. Para una compañía que está empezando, para una persona que está montando un laboratorio, es mucho dinero. O sea que el dinero privado no es solo más gestoras y además más aceleradoras, como lo que hoy se presenta aquí, que me parece una iniciativa magnífica, sino que además todos contribuyamos pidiendo, oye, ¿dónde puedo poner más dinero? No hace falta que sean startups, pero solo que uno pida un fondo de biotecnología hará que el banco, en este caso una entidad como la Caixa, pues a lo mejor pregunte, oye, más producto, y por tanto dimensionaremos en capital privado más capital al sistema, ¿no? Más aceleradoras, debería haber más, porque ahí es donde realmente hay un gap muy fuerte y por tanto esto es el principio, esperemos que sea el principio que marque más tendencia para acelerar proyectos que están en las compañías. Respecto a Tech Transfer sería todavía un poco más preciso, es decir, necesitamos que las oficinas de transferencia de tecnología, los proyectos que hay en las universidades, en los hospitales, tengan gente muy capacitada al frente de la oficina de transferencia de tecnología. Si uno va al Tech Transfer Office de los Regents of la Universidad de California, que es una red de universidades públicas como Berkeley o San Diego, etcétera, los que trabajan en cada una de esas Tech Transfer son fichajes, uno sea pública, pero son fichados de la industria porque no tiene que ser el que menos ha publicado del equipo que se dedique a hacer tech transfer, sino al revés, es alguien que hable el lenguaje de la industria, alguien que colabore mucho con la industria. Por tanto, mejorar el tech transfer, pero no tanto la normativa, que ya se mejoró con la ley de la ciencia y otros ámbitos más burocráticos, sino apoyar que la gente que esté al frente de la transferencia de tecnología de la ciencia sepa hablar el lenguaje y la terminología del inversor y del emprendedor, que no solo de la ciencia. Y finalmente un tema cultural que lo vemos nosotros en el perfil, o más que en el perfil, en la actitud del emprendedor que llama a la puerta de la oficina de transferencia de tecnología, que típicamente podría ser un médico, un científico, etcétera, y de entrada piensa que le van a poner barreras, que le van a poner obstáculos. Y no es verdad. Entonces hay que intentar apoyar a este cambio de cultura, no solo del emprendimiento de libro, sino también el emprendimiento real y apoyarle en crecer, ¿no? en montar algo. Un tema más cultural, pero que ahí podemos contribuir todos. Pues lo bueno es el tercero, es que ya te queda poquito que decir. Que efectivamente todas estas cosas ocurren y las dificultades en la transferencia de tecnología creo que se podría quizá ampliar a un problema un poquito endémico en este país con respecto a emprender, y es que articularlo es complicado, es farragoso, es burocrático, es lento, es caro y es un poquito ineficiente. Yo creo que eso va a ser un peso que van a tener los emprendedores en España durante bastante tiempo, y en la transferencia de tecnología obviamente cuando se meten por en medio temas de propiedad intelectual, pues los problemas que se tienen normalmente para montar empresas pues siguen estando ahí. En cuanto al el tema de la cultura inversora, efectivamente es otra cosa que pesa un poquito. Yo soy un defensor bastante firme del potencial de las 3 Fs para empezar compañías, y un buen proyecto bien articulado debería ser capaz de levantar 100 o 150.000 euros sin demasiados problemas, y lo es, pero es cierto que para esto vivimos en un país en que la inversión no es cultura. Y de hecho, cuando nosotros montamos la empresa hace 3 años, me di cuenta de que con 30 y pico años que tenía, solo conocía a un ser humano español que había invertido en una empresa alguna vez, nadie más. Sí conocía gente que me había dicho que había comprado un solar que se iba a valer muchísimo, que invertía en bolsa, que no sé qué, pero he puesto dinero en una empresa, el capitalista que puso 3 millones de pesetas en la empresa de mi padre en el año 86, nadie más. El 98% de la gente que ha pasado por Capital Cell ha invertido en una empresa por primera vez en su vida. Y todo esto, a pesar de que está obviamente cambiando, y de que tampoco es que sea una cosa complicada. Cuando tú le preguntas a alguien si le hubiera gustado poner $1 en Apple cuando eran 2 chavales en un garaje, a todo el mundo le encantaría, pero a la hora de separarse de 1.000 euros o 300, tenemos barreras culturales serias. Españolamente pensamos que alguien nos está intentando timar, que ahí no hay garantías, que lo de las preferentes, que el foro filatélico y no sé qué. Todo eso irá cambiando, y en un entorno un poquito más dinámico sería mucho más fácil encontrar inversores y sería mucho más fácil encontrar menos retos a la hora de emprender. Uno de los retos grandes a la hora de emprender es tan difícil levantar capital que lo haces una vez y te agarras a tu proyecto
de una manera desesperada. Nosotros todavía no hemos tenido ningún emprendedor en biotech reincidente, hemos hablado con alguno, pero la mayoría de la gente con la que hablamos está montando una empresa por primera vez, la mayoría de la gente está invirtiendo por primera vez, y esperamos que iniciativas como esta, por ejemplo, y que la popularización de lo que están haciendo los fondos, de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que están haciendo los parques, pues vaya acelerando un poquito esta cultura. Yo creo que al final, lubricando todas las partes, esto irá más rápido. Muy bien. Necesitamos que vayan un poquito más cortas, las preguntas, porque nos queda poco tiempo y me gustaría... Sí, no. Es muy interesante todo lo que nos contáis, pero ahora me gustaría que nos ilustrarais un poquito en el tema de un emprendedor. Es decir, un emprendedor, aquí en la sala hoy hay unos cuantos que quiere emprender en el ámbito health y que tiene una idea, un desarrollo o un prototipo. ¿Cuáles son las fases típicas con las que se tiene que encontrar el emprendedor o con las que se va a encontrar el emprendedor? ¿Y cuáles son aquellos elementos críticos que vosotros valoráis a la hora de decidir financiar un proyecto? Os hago una pregunta para extenderos mucho rato y la tenéis que hacer corta, con lo cual vamos a ver cómo lo hacéis. Adelante. Empezamos de atrás para adelante, ahora está bien. Vale. Va a parecer una perogrullada, pero realmente en fases muy iniciales creo que hay poco más que fijarse, aparte en ciertas métricas, que en el equipo. Sobre todo cuando en la inmensa mayoría de veces estamos viendo gente que empieza a hacer las cosas. Hay una cierta criba ahí. Me imagino que cuando estamos hablando de proyectos de salud, estamos hablando de proyectos de salud de todo tipo. Esto incluye